La olla de los grillos. Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos a través de la sintonía correcta de la radio. Y saludo con mucho gusto también a don Juan Pérez Saudelo, Jaime Guerrero, bienvenidos caballeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Humberto. Juan, muy buenos días, particularmente buenos días al auditorio. Humberto, Jaime, buenos días, auditorio, buenos días. En la olla de los grillos procuramos hacer una revisión de los asuntos de interés público y esta no es la excepción. Y claro que llama poderosamente la atención esto que desde lejos se ve, desde lejos y de cerca, en un franco, claro e incomprensible desacato a una orden judicial. Pueden combatirla, pueden tratar de echar abajo, pero no pueden ignorarla. Juan, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Bien, Humberto, Jaime, buenos días. Mire, yo creo que sí, este es uno de los, es un tema bastante delicado, sobre todo porque pues se trata de que la presidenta de la República juró el 1 de octubre hacer valer la Constitución, respetarla, hacer cumplir la Constitución, respetarla, todo lo demás. Pero bueno, digo, estamos en una situación muy difícil, muy complicada, una crisis constitucional, porque de una orden, digamos, una orden de un juez de amparo, una jueza de amparo, que dispone o resuelve suspender la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la famosa reforma judicial, la presidenta de la República simplemente dice: no ha lugar, no voy a cumplirla, No la juez no la voy a bajar, la jueza no tiene ninguna, es el pueblo el que dispone, y en fin. Dijo textualmente que una juez no puede estar por encima del pueblo. Así es. Eso es, pero sin embargo, pues digo, es una cuestión de que el rigor jurídico de nuestra Constitución, bueno, pues no admite desvíos ni nada. Esto es una parte de lo que también se vio en el pasado sexenio. Por ejemplo, cuando el Tribunal Federal Electoral le ordenó al presidente de la República suspender sus mañaneras, evitar hacer proselitismo en favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xochitl Gálvez, pues simplemente lo desestimó, ¿no? Y de ahí viene también, acuérdense aquella frase famosa de que a mí no me vengan con que la ley es la ley. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? En un sistema jurídico que va al capricho, ¿no?, de la presidencia de la República. Va más allá y mucho más allá de un exabrupto, de un acto de soberbia institucional al desacatar clara y fehacientemente una instrucción judicial. La estructura de la República Mexicana está hecha para que el Poder Judicial detenga o contravenga los excesos del poder ejecutivo, del legislativo, de los poderes municipales también, o estatales. Esa es la función de la Suprema Corte. No se meten en temas de litigios entre particulares, acusaciones contra delincuentes. La Corte, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ver con la defensa de los intereses de la sociedad. Y ahí es en donde las cosas se tuercen. Sí, definitivamente este es el significado, es el síntoma del grado de crispación y polarización de dos poderes, el Poder Judicial, evidentemente los jueces, ministros, magistrados que están en contra abiertamente de la reforma al Poder Judicial, y esta determinación de esta jueza acrecienta más esta crispación y esta polarización política que pues finalmente se traduce a nivel de la ciudadanía. La presidenta ha sido muy clara en señalar, el día de ayer reiteraba que no va a bajar esta publicación, no va a eliminar, inclusive ella se amparaba en el artículo 61 de la ley de amparo, donde según la presidenta pues los jueces no tienen la facultad de incidir cuando ya hay reformas constitucionales. Sin embargo, pues también los jueces tienen una serie de alegatos y argumentos donde ellos defienden esta posición. Evidentemente es el nivel de crispación que hay en estos dos poderes, particularmente el Ejecutivo y el Poder Judicial, estos jueces, magistrados y ministros que se resisten aún a poder acatar esta disposición constitucional. Veremos en qué termina, porque finalmente la posición de la presidenta es, me parece que es irreductible. Ella no se va a mover ni un centímetro para atrás, ni un milímetro en esta determinación. Sí, como bien dices, Humberto, precisamente el Poder Judicial, las determinaciones de los jueces, magistrados y ministros,
pues en términos coloquiales sirven de contrapeso precisamente para el actuar de los demás poderes, también el poder legislativo. El poder legislativo, los legisladores, diputados federales y senadores también tienen esta posición irreductible, es decir, vemos aquí el choque de dos poderes que esperemos llegue finalmente a un acuerdo, porque esto en nada conduce a una buena Mira, Jaime, más que un acuerdo, social, yo lo que vería es que, aunque no le guste, la presidencia de la República tendría que combatir legalmente la resolución de la jueza. Es decir, ir a una instancia superior, llegar a la Suprema Corte de Justicia y no quedarse en el tamaño de pelear con una jueza. Claro. Hay un juez de distrito, hay un consejo de judicatura, está la Suprema Corte y es ahí donde tienen que convencer. Pero no pueden ignorar una orden judicial. Le explico por qué razón. Mire, si permitimos, toleramos, aplaudimos, reconocemos o no nos importa que la presidenta tenga una actitud así frente a una orden judicial, trate de imaginar que dentro de un año diga la presidencia de la República que van a hacer el libramiento sur y que por decisión gubernamental no le van a dar ni un peso ni a las comunidades ni a los dueños de los terrenos, porque es una orden presidencial. ¿Qué haría usted? ¿A quién recurre? Lo de menos es que nos diga usted o el pueblo, pues a ver cómo nos toca y bloqueos y marchas. ¿Tendría que ser así o tendría que ser a través de la ley? Mira, por ejemplo, dices bien, digamos, una cuestión, esos son jueces de amparo, ¿no? Es una resolución judicial que debe responderse o combatirse en las instancias permanentes, ¿no? Jurídicamente, por ejemplo, con los tribunales colegiados de circuito, o irse directamente hasta la Suprema Corte o con el Consejo de la Judicatura. No es cuestión de señalar o descalificar al juez o algo así, ellos cumplen su trabajo, ¿no? Es decir, no es que ella puede dar en vista al Ministerio Público, digo, pero en este entorno de cuestiones de poder, de jalones y tirones, bueno, lo que se está poniendo en evidencia es que cualquiera, en cualquier momento, puede desacatar cualquier orden de un juez de distrito o un juez de amparo. Además, ahora, no hay que perder de vista que el amparo, la ley de amparo es una cuestión que México ha contribuido mucho a la cuestión de la cuestión judicial a nivel internacional. Tenemos Manuel Crescencio Rejón, ¿no? Mariano Otero, todo lo más que fueron creadores, ¿no? de todo del amparo, que eso protege a la ciudadanía en contra de los excesos del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Eso lo hemos visto siempre, la reforma judicial, yo al menos en mi punto de vista, como una venganza, ¿no? Ahí está, por ejemplo, este magistrado Gómez Fierro que dijo que definitivamente porque él echó para atrás varias de las reformas que trataba de impulsar el Poder Ejecutivo en tiempos de López Obrador. Entonces, es una cuestión como parecerse obsesión o venganza. Esto no debe permitirse porque sienta un mal precedente de que se está desacatando las disposiciones constitucionales. Pero habría que no deberíamos dejar de lado los orígenes de estas resoluciones en contra de determinación del Poder Judicial Ejecutivo. Ordenaron la construcción del Tren Maya y no tendría que haber mayor complicación si no fuera porque no hicieron los estudios de impacto ambiental. No manifestaron cómo habrían de reponer lo hecho y empezaron sin los estudios. La gente se inconformó, presentó un amparo y se lo concedieron. Y el gobierno federal pues dijo que era en su contra. Sí. Y esto es delicado porque entonces lo que está sucediendo es que el Poder Judicial Ejecutivo quiere todo el poder para hacer lo que quiera. Y la determinación del expresidente y ahora también de la presidenta es combatir y señalar y acusarlos que son corruptos, que son ladrones, que son protectores de delincuentes. Oiga, ¿cuántos casos de delincuentes del crimen organizado llegaron a la Suprema Corte? Ahí es otro asunto. Sí, debieron combatir a los jueces. ¿Cuántos jueces en el sexenio pasado fueron a la cárcel por actos indebidos jurídicamente? Pues ninguno. Que yo me acuerde, no combatieron a ninguno. Y es precisamente la narrativa que tiene precisamente el Poder Ejecutivo, en este caso el régimen de Morena y sus aliados, precisamente de señalar y cuestionar a aquellos a quienes están en contra precisamente de su proyecto. Aquí lo fundamental es precisamente cómo legalmente van a combatir precisamente estas posiciones, esta narrativa y estas determinaciones del Poder Judicial. Ahora, también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo
ya han asumido una postura política irreductible. Y ya precisamente estas reformas constitucionales ya son una posición inamovible de los dos. Sí, así. Y por ejemplo, el caso del Poder Legislativo, donde dice bueno, que ya el Poder Legislativo determinó llevar adelante la reforma judicial, todo más, yo creo que no es aún una cosa juzgada, ¿no? Por ejemplo, todavía el INE se mantiene todavía en suspenso, ¿no? En relación a poder echar a andar ya la maquinaria para la elección en el mes de junio de 2025, precisamente porque está acatando un tanto las resoluciones del Poder Judicial. Sí es cierto, pues hay un estilo floja, todo lo demás, pero el caso del Poder Legislativo sigue siendo un poder revisor, no es una cuestión determinante que tengan que estar instruyendo necesariamente a la Suprema Corte. En fin, yo creo que esta crisis que se está viviendo en este momento, pues es una cuestión que debe haber, yo creo que cordura, mesura para poder resolverse, no es una cuestión de lucha de poderes. Mire, está llegando a la producción un video en el que nos da cuenta de lo delicado que pudiera ser. Yo no digo que la presidenta tenga malas intenciones, que tenga una condición de combate a la sociedad y que para eso necesitemos quien nos defienda. Probablemente sus determinaciones sean con el propósito de beneficiar a la sociedad. Ojalá que así sea. Pero debería interesarnos el nivel de poder que tiene la presidencia de la República ahora por encima de absolutamente todo, incluyendo el pueblo de México. Le explico. El poder legislativo ordena, el ejecutivo ejecuta. El poder legislativo se entregó en cuerpo y alma a la presidencia de la República. No hay separación de poderes, no hay una representación del pueblo, es la representación del poder ejecutivo por encima de todos los intereses de la sociedad. Y si usted cree que hay una duda sobre esto, mire lo que les dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a las y los diputados, a las y los senadores. Les tornó los dedos. Váyanse a trabajar, les dijo. Escuche usted, por favor. Salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio, hay que dejar un poco el escritorio. Hay que dejar un poco el escritorio. Les dio la orden de que se fueran. La presidenta le manda al poder legislativo y todavía lo regaña. Y además les dice que tienen que ir a hacer a sus regiones, a promover las reformas que propuso el Ejecutivo, no el Legislativo. Nunca el Legislativo. Ninguna de estas iniciativas son del Legislativo. Todas fueron de las 20 iniciativas del expresidente y ahora de la presidenta. Fíjate que hay algo más ahí. Por ejemplo, previamente a lo de este llamado de la presidenta de la República, hubo también un llamado de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a los gobernadores que forman parte, digamos, que son emanados de su partido, en el sentido de que cumplan con la paridad de género, que además que apliquen medidas de austeridad republicana, que nada de corrupción, nepotismo, sino que se comporten con humildad y todo lo demás, ¿no? Vaya, realmente no sé hasta cuánto el partido político tenga ya, digamos, el predominio sobre los poderes autónomos de los estados, ¿no? Porque se supone que tienen principios de militancia. No está mal que se los pida,
quiere decir que entre las filas de los gobernadores hay corruptos, hay incumplidos, hay misóginos y hay tranzas, ¿no? ¿O por qué razón tendría que decírselos? ¿Y dónde quedó la separación de poderes? Pues sí, Precisamente ese es el sentido de los poderes, el equilibrio y lo que representan para poder establecer un engranaje y sobre todo pues dar resultados. Ahora, esto retomando un poco lo que decía la presidenta, me parece atinado en la coyuntura de lo que representa un nuevo régimen de gobierno. Más bien, la continuidad y sobre todo la administración de Claudia Sheinbaum. Efectivamente, vemos a legisladores, legisladoras, que solo acuden al Senado o a la Cámara de Diputados a sentar las curules y los escaños y no representan nada en términos legislativos, ¿no? Y en la coyuntura también de los procesos electorales es cuando vuelven a levantar la mano. Pero a ver, Jaime, Juan, es que es el mundo al revés. Se supone que por ser representantes populares tendrían que ir a sus comunidades, preguntarles qué les gusta y luego decirle, presidenta, el pueblo quiere esto. Así es. No al revés. Sí, efectivamente, mira, ya lo hemos comentado acá, por ejemplo, ahí me parece lo comentaremos en algunos de tus programas, que es sobre todo, por ejemplo, el caso de Oaxaca tiene 6 senadores y senadoras, 3 senadores, 3 senadoras, tiene 16, casi 16 diputados y diputadas federales, 42 diputados y diputadas locales, ¿no? En la mayoría, pero realmente, ¿qué es lo que hace un legislador? Vaya, ¿cuál es la contribución de los legisladores federales? Antes eran gestores y participaban en las comisiones que les correspondía, impulsando, ¿no?, proyectos productivos, proyectos de infraestructura de sus distritos. Pero hoy, por ejemplo, hay legisladores, que a unos que se reciclan por tercera ocasión, que no han vuelto a sus distritos, que ni los conocen, ¿no? Oye, Jaime, ¿tú conociste o viste alguna imagen de los diputados, diputadas en la costa, en la Sierra Sur y la Mixteca después del paso del huracán John? No, si acaso a lo mejor el diputado del distrito, la diputada del distrito, pero ni eso. Yo creo que eso también es fundamental. Claro. En la respuesta que tienen, es decir, los diputados y diputadas, un legislador, su obligación y su responsabilidad inmediata es legislar, sí, efectivamente, pero ellos se han convertido en un contacto al ser representantes populares y reelectos por el voto. Al momento de pedir el voto ¿no? Dijeron que iban a representar. Así. Sí. Y representarlo significa, pues, oye, carnal, aquí estoy, ¿no? Fíjate que en el antiguo régimen, por ejemplo, yo recuerdo algo, hace muchos años, no creo que en el régimen Saratequino o algo así, había los pocos diputados federales que hubo uno, cuyo nombre quisiera omitir, pero que llegó a la costa, ¿no? No era de la región ni nada, pero les dijo sinceramente a la ciudadanía, ¿no? Véame ahora, conózcame, porque ya no me van a volver a ver. Vaya, se parece anecdótico, ¿no? Pero digo, se le acuña a cierto político oaxaqueño ya bastante grande, pero dice, no, conózcame ahora porque jamás me van a volver a ver. Y efectivamente, pero eso se ha repetido ahora, ¿no? Ahora, Jaime, sí. Esto de darle línea a los diputados no es nuevo, hombre. Lo hizo el PRI y lo hizo el PAN en su tiempo, pero pues eran reuniones privadas, a puerta cerrada. Sí. Y en petit comité, aquí en corto. Cuando van a la salutación, al besamanos. Pero no así, con un desplante de prepotencia política. No, bueno, yo creo que es la forma de ejercer el presidencialismo. Bien dices, lo hizo el PRI, lo hizo el propio Partido de Acción Nacional. Recordemos inclusive este famoso Pacto por México, que generó ciertas reformas estructurales para la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y hoy desmanteladas precisamente por este paquete de reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es la forma de ejercer el presidencialismo, y no solo el presidencialismo, también la forma de ejercer el poder ejecutivo local, porque así como se replica a nivel nacional, se replica en lo local, y los gobernadores o gobernadoras en turno también tiran o dan una línea política legislativa de acuerdo a sus prioridades, sus necesidades y de acuerdo a lo que ellos consideran su proyecto de gobierno gubernamental. Pero en definitiva, las y los legisladores han dejado de lado el perfil y el nivel de elevar la calidad legislativa de lo que representan y convertirse, me parece que nada más en un levantamanos y sentarse en la curul, en los escaños,
precisamente A vegetar. beneficiarios de un resultado político electoral que hoy por hoy favorece a un régimen representado en el partido Morena. Antes de despedirnos, quisiera presentarle al auditorio y a ustedes también, compañeros, una declaración que hizo Susana Harp después de esta resolución, que si los 2 años y la llamada ley Susana, que siguen en el impasse. le dijeron, Sí. que todavía están en esa revisión, alguien hizo circular la idea de que Susana Harp tendría que dar una conferencia de medios para fijar posición. Ella dijo, no, espérenme tantito, no hablen a mi nombre, escúchela por favor, vale la pena enterarnos. Hola paisanos, paisanas, muy buenas tardes. Pues quería comentarles que salió hoy una nota falsa donde dice este periódico que yo estoy citando a una rueda de prensa, estoy convocando a una rueda de prensa. Esto no es real, esto es falso. Yo no estoy citando a ninguna rueda de prensa, no tengo nada que comunicar en este momento. Estoy concentrada en mi trabajo en esta 66ª legislatura en muy diversas comisiones y también en las gestiones propias de este cargo. Quería avisarles que lo que circula es irreal, falso, y yo no estoy convocando en este momento a nada. Les quiero mandar un gran saludo y que tengamos un muy lindo fin de semana en nuestra hermosa tierra. Como que ni quería ir, ¿no? Aclara el Noticias hoy en la portada, tiene una notita aclaratoria de que fue realmente... Sí, esta reforma, precisamente lo comentamos el pasado jueves, esta reforma que se estableció en diciembre del año pasado, donde valga la redundancia, establecía una gobernatura de 2 años a partir del 2028 y con un periodo hasta el 2030, que fue motivo de revisión de las y los ministros de la Suprema Corte. La misma ministra ponente Margarita Ríos Farjat retiró el proyecto porque no había consenso. Es decir, Y hoy presenta otro, ¿no? y hoy supuestamente habría la intención, aunque no fijaron fecha exacta, Sí. pero hay esta polémica en torno a esta reforma constitucional. En un principio el proyecto iba en el sentido de validar esta reforma constitucional de 2 años, pero el pasado jueves se dio un debate un poco más amplio y las y los ministros, la mayoría, iba en el sentido, me parece, inclusive de invalidarla. Entonces la ministra ponente retira el proyecto, no hay consenso al interior de la Suprema Corte en esta determinación constitucional. Esperemos en qué sentido va el nuevo proyecto, pero al momento esta reforma sigue vigente, es decir, ya fue publicada en el Diario Oficial del Estado, del Gobierno del Estado. La reforma está vigente, no hay ninguna determinación contraria a lo que establece esta disposición. Esperemos de ver en qué concluye esta polémica. Y justo le acabas de decir, mientras no se retire, sigue vigente, la ley aprobada por el Congreso local. Claro. Y nada más. Y para cerrar nada más diría que este tema y algunos otros que andan circulando en plataformas de redes sociales y los ataques con saña, con odio en contra de otra u otras personas, pues tiene que ver con esto de lo que antes eran las patadas bajo la mesa. Sí. Y hoy públicamente es una carnicería entre los grupos que quieren apoderarse del control político del Estado. Sí, las calenturas adelantadas, ¿no? Las calenturas tempraneras, decía Ulises Ruiz, ¿no? Entonces esto precisamente en nada abona, yo creo, inclusive a los propios actores y actoras políticas. Faltan más de cerca de 5 años, por Sí, Dios. Exactamente, no es eso, O sea, una cuestión además de una deslealtad absoluta, sobre todo el equipo del gobernador, ese es el ¿no? tema, al final Sí. de cuentas, la deslealtad. Quienes ya están haciendo golpes bajos y apuñalando a quienes creen que van a ser sus adversarios, es un acto de deslealtad al gobernador en turno, Exacto. tomando en cuenta que es el que tomaría decisiones. Totalmente. Es el gran elector de Palacio en el que se convierte el jefe político, quien designa precisamente en este caso a un posible sucesor Sucesora. sucesor. En este caso, sí o sí, y hay que dejarlo muy claro, anticipadamente, porque así lo establecen la misma Constitución, la reforma constitucional a nivel federal y las leyes electorales, la alternancia de género en términos de los cargos de elección popular. Sí o sí, va una mujer a una candidatura y estaríamos viendo en Oaxaca la próxima administración, amén, al margen de si es 2 años o 6 años, a una mujer en la gobernatura al frente del gobierno del Estado. Y por eso nota usted que ha habido puñaladas y hachazos completos en contra de algunas mujeres que tienen una proyección política. Yo no sé si intención, por lo pronto proyección, y le están pegando con saña. Sí, no hay que olvidar que, por ejemplo, ya a nivel federal y a nivel estatal podemos vivir una monarquía sexenal absoluta y hereditaria, ¿no?
digamos que el partido en el poder siga manteniendo. Bueno, caballeros, qué gusto. Humberto, Juan, muchas gracias. A usted que nos hizo el favor de acompañarnos también, gracias. Buenas tardes, buenos días y hasta la próxima. Oro División Noticias presentó La Olla de los Grillos. La política